Qué bueno verles a través de este medio. Mi nombre es Vish, para quienes no me conocen. Um, Junto a Gita coordinamos varias cositas de una linda comunidad que se está formando, llamada Datri, que proviene de un espacio físico y también comunitario, que es nuestra escuela de yoga y ayurveda, también llamada Datri. Desde el colectivo estamos impulsando muchas y varias actividades con el propósito de nutrir, fomentar y desarrollar la conciencia, la práctica de la espiritualidad saludable, el Bhakti Yoga, que es la práctica del yoga del amor, entre varias cosas que estamos tratando de cultivar. Bienvenida, Patti. Así que nos es muy grato contar con ustedes hoy, tener vuestra presencia y participación en este conversatorio que queremos cultivar de música y espiritualidad. Hay varias personas aquí que son grandes músicos, así que para mí es un honor estar con ustedes acá. Y como un pequeño panelcito, contamos con la excelsa presencia de Doña Consu. La Consu está por ahí, antes estaba recién Hola comentando. a todos. Hola, Consu. Gracias Una por músico invitarme. maravillosa. Gracias a ti por estar. Hace poquito, hoy día, de hecho, subimos un video de la Consu haciendo una versión del Maha Mantra con ukelele, muy bonita, muy Ay, bonita, así que gracias. la pueden ver en las redes. Y también está don Christopher Manhey por ahí, un gran hermano, un gran amigo, músico, productor y excelentísima persona. Así que, Chris, puedes saludar para que la gente te vea. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy aquí. ¿Me escuchan o no? Perfectamente. Sí, ya bacán, porque está aquí configurando el Zoom. Está medio raro Hola, hoy día Vish, el ¿cómo Zoom. estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues hermano, todo bien. Bacán, feliz acá de participar en este panel. Qué bonita la instancia de poder reflexionar sobre esto. Así que bacán. También a la Consu que está ahí, nos hemos visto en el colectivo, así que buena onda. Bueno, y varios amigos por acá. Así que va a estar Bacán. entretenido. Yes. Muchas personas que aquí yo sé que son músicos potentes, y hay otros que no sabemos. Quizás tienen por ahí guardado el arte de la música y no sabemos, y quizás de estos conversatorios pueda emerger mucha más expresión de este hermoso arte de la música. Sé que Apa Varga es músico, el Juan es músico, el Vidura es músico. ¿Quién más por ahí es músico? Polilla parece que también hace música. Sí, pues la Polilla también hace música. Así que, Carlos también hace música. Carlos, sí, pues. Mucha gente aquí que hace música, así que bacán. Espero que sea una experiencia muy bonita. La idea es comenzar con unas preguntas. Es comenzar, en vez de las respuestas, es comenzar con preguntas, ¿sí? Entonces yo hoy día voy a tomar un rol más de moderación, más que de hablar tanto. Ya he hecho muchas cositas hoy día de hablar mucho, así que hoy día quiero escucharles a ustedes. Voy a exponer las preguntas, vamos a ir de una en una, y nuestros queridos panelistas pueden ir reflejando acerca de sus experiencias, pero también la idea es abrir a las demás personas que puedan estar aquí, ¿sí? Así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación que ven? Y esto ojalá puedan todas y todos reflexionar acerca de esto. ¿Cuál es la relación que ven entre la música y la espiritualidad? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que ve cada uno entre la música y la espiritualidad? Hola, Eka, bienvenida. Quizás ¿quién quiere comenzar? Dando su perspectiva en relación a esta primera pregunta.
¿Cuál es la relación que ven entre la música y la espiritualidad? Bacán. Consu, ¿quieres partir? A mí me da igual. Bueno, Dale. podríamos decir que el camino espiritual es un camino que te lleva al conocimiento de cada uno y en conexión también con el entorno y con ese Dios que cada uno piensa cómo es y lo siente cómo es. Entonces, para mí, la música y el sonido me ha acompañado y siento que a todos acompañan a este conocimiento personal. En muchas culturas, la música es, pero un pilar fundamental para muchos rituales, por ejemplo. Y bueno, he tenido la suerte de conocer muchos rituales más pachamámicos, en donde también de medicina, en donde la música es súper importante para lograr un trance, lograr la meditación, lograr entrar en un estado. Y por eso siento que es súper importante poder tener una música en específico para conectar con ciertos estados específicos. No sé si eso más o menos, ¿qué le puedes agregar, Chris? Buenísimo. Sí, como de la relación entre la música y la espiritualidad, creo que es un tema súper como interesante y podríamos estar ahí como buscando referencias súper bacanas como las que dijo la Consu recién, quizás desde culturas más antiguas, cómo utilizamos el sonido para distintas cosas, desde momentos ceremoniales, momentos de celebración. Quizás al principio estábamos un poquito más ligados al origen y en esta búsqueda como de las respuestas de los fenómenos de la naturaleza, no sé, teníamos el trueno, por ejemplo, que es un sonido y era un dios para algunas culturas. Entonces, creo que hay una estrecha relación ahí de lo que podemos hablar como la música propiamente tal, sin indagar todavía como haciendo la diferencia en lo que es la música y el sonido. Quizás el trueno va más por el sonido que por la música. Bueno, en gusto no hay nada escrito, si a alguien le gusta bailar unos truenitos por ahí y la pasa bien. Pero lo que es música propiamente tal, claro, como dice la Consu, por ejemplo, el uso de instrumentos como el tambor, o después, no sé, acá en nuestras culturas precolombinas, los aerófonos que se siguen descubriendo, que tienen miles y miles de años, podemos ver ahí como hay una estrecha relación entonces de una búsqueda, de un camino espiritual a través de la música, más allá que del sonido, que es la diferencia que quería hacer. Y en ese sentido también llevado a nuestros días, es interesante plantearse esa pregunta hoy en un mundo de Spotify, donde a un clic tenemos muchas músicas, muchas canciones, todos los estilos, todos los artistas que queramos y que podamos descubrir. Entonces, cómo estamos viviendo esa relación de la música con la espiritualidad? Creo que hoy en día hay muchas como opciones y hasta, bueno, obviamente para los que no me conocen también, yo trabajo en la música hace un tiempo como productor musical, he estado ligado a la industria de la música, como de las majors, que son las compañías grandes, tipo Sony, Universal, que son como los sellos que producen a la mayoría de los artistas que hemos conocido a través de los medios tradicionales, como la radio, la tele, etc. También he hecho un camino independiente. Eh, tenemos un sello independiente con esto, es que hoy en día también la misma industria de la música
ha generado productos musicales para la espiritualidad. Entonces, lo pongo desde un punto de vista como súper objetivo, porque al final del día es como muy abierto para cada música en el camino espiritual, desde cosas tan profundas como recitar y cantar un mantra, hasta el disco New Age que me vende el sello tanto tanto, y los gallos en verdad no están ni ahí con eso, y igual te venden música que a personas les sirve como instrumento y se pueden... a lo que iba con este paralelo es que creo que independiente de dónde sea ni de dónde venga, finalmente la música es vibración. Y si asumimos y entendemos la música como vibración, entonces podemos ver naturaleza. Entonces la relación que hay entre la música y la espiritualidad va por ese lado. Creo que es súper importante el lugar que ocupa, el lugar que tiene, el lugar que... la función también como canal para conectar con esa divinidad, con el uno, da igual, la creencia que cada uno tenga. Y, y es súper interesante cómo también la música nace y surge como una necesidad espiritual del ser humano. Entonces creo que ahí tenemos como una interrogante y un tema súper entretenido para conversar aquí. Obviamente los que quieran dar su opinión, y hay muchos amigos aquí que también saben mucho, que sería bacán si nos pueden compartir. Buena. Cómo finalmente en estos siglos, milenios modernos de Spotify, ¿qué rol está ocupando la música en el camino espiritual? Creo que es súper Chris, hermano, interesante como ver el viaje que ha hecho la música con el ser humano, a través del ser humano, otras vías que el camino espiritual. se te Compartiéndole está antes de cortando, que, hermano. ¿Les pasa lo mismo a los demás que de escuchan seguir cortado, para adelante. Chris? Sí. Sí, se escucha. Chris, ¿estáis por ahí? Que Empezaste a poner como que apague la robótico cámara. musical. Igual se entiende el ¿Se mensaje, entendió? Sí. pero de hecho salió Sí. con ritmo. Sí, hasta fue Sí, musical. estoy acá. Ah, chuta. Escucha. El remix. Oye, voy a cambiar de red, a ver si esta me conecta mejor. Dale. Buena. Acá hacemos lo mismo todo el rato, así que dale. Mientras el Chris se reconecta, mientras les escuchaba, me surgió como una pregunta incluso más basal, y que aquí también abrirlo para ver si otras personas quieren como responderlo, reflexionarlo. ¿Qué es la música? Creo como bien básico, pero tan importante, tan significante. ¿Qué entendemos por música? ¿Qué es eso cuando hablamos de la música? ¿Qué de distinto es del sonido? No sé si hay personas que conozcan teorías en relación a la música, también la propia experiencia individual de cada uno. Creo que es súper importante para seguir hablando acerca de la espiritualidad y la música, ¿no? Entonces eso, ¿qué es la música para ustedes, o teóricamente, como lo quieran plantear? Bueno, podríamos decir ya teóricamente que la música es una superposición de sonidos. Entonces esa es la diferencia de sonido a música. Puede ser una melodía acompañada de una armonía de distintos instrumentos, registros, timbres, y que forman un todo, que sería la música. Y bueno, es muy interesante como desde muy antes, desde cuando no había ni un instrumento, las personas comenzaron a necesitar del pulso, de sentir primero el pulso del corazón y llevarlo afuera, llevarlo a un instrumento y poder expandirlo.
Yo siento que eso es la idea de la música, de llevar lo que está adentro, poder transformarlo para expandirlo. Entonces, Bueno, al final la música para mí es una expresión de algo, es como desvestirse, expresarse y poder plasmar, bueno, si es que alguien lo hace grabado, se puede plasmar y alguien lo puede replicar. Pero también hay distintos estilos de música, como simplemente la improvisación, o estar cantando en la ducha, o estar pudiendo vocalizar con el sonido del mar. Para personas también eso es música. Es como poder expresar. Eso siento que puede ser una respuesta a la música. buena. Gracias, Consu. Chris, ahí caché que volviste. ¿Estáis por ahí? ¿Sí? Ahí sí, bacán. Estoy Sí, ahí se te ve mejor la cámara, de hecho. ya Estamos, bacán. mencioné que creo que es súper importante ir incluso un pasito más atrás que esta pregunta a la hora de hablar de la conexión entre la música y la espiritualidad, en entender o tratar de comprender qué es lo que, a qué nos referimos cuando hablamos de música, qué es la música. Entonces, quizás si quieres aportar qué es para ti la música, primero. Uy, tremenda pregunta. O sea, en un sentido súper personal, creo que para mí, como definir qué es la música, para mí, más allá de qué es, eh, ha sido como, quizás estando en el camino de la música, he estado tratando de buscar esa respuesta. Y es algo que me pregunto todo el tiempo. ¿Por qué a mí personalmente me atrae la música y vivo en estado musical? Es una cosa que la verdad no tengo una respuesta, creo que es como mi vida se trata de responder esa pregunta, pero al mismo tiempo ahí es donde me ha hecho la conexión con el camino espiritual, porque al final se torna como, ¿qué es la música? Una pregunta como ya personal y desde un punto de vista como más filosófico e introspectivo. Entonces, desde la música, que quizás hablamos como quizás lo que entendemos más como música, la suma de los elementos, de melodía, armonía, ritmo, y la música como la conocemos. Pero también hay formas más rudimentarias musicales, como decía la Consu ahí, que nace como de esta expresión de sacar un pulso y hacernos vibrar en un pulso. Es algo que hoy en día todavía podemos ver en algunas formas de expresión musicales, quizás más simples, incluso más folclóricas, más de raíz, más que folclóricas. En música, como el folclore mismo, como lo entendemos, hasta, no sé, pueden ser ceremonias o instancias relacionadas a algún aspecto religioso. En cualquier latitud del planeta vamos a encontrar eso, o sea, en la selva amazónica, los indígenas que aún se comunican y ocupan la música como instrumento para sanar, para conectar a través de sus credos, ya sean tradiciones chamánicas, etc. Como también, por ejemplo, en tradiciones más orientales, como podríamos hablar de la India, donde también la música ahí, a diferencia de nuestra concepción principal, como lo es en Occidente, la música allá está en función del servicio para la conexión con la divinidad. Ahí, Bish, bueno, tú cachai harto, también veo que está Juan, por acá está conectado. Aprovecho a hacer el comentario con Bish y con Juan. No sé si estará la Pau o algún otro Zambandi. No pudo entrar no, hoy día. dale, que no veo bien aquí quién Escribió. está en todo. Pero con Bish, Juan y bueno, varios amigos más, hicimos 2 discos de música clásica de la India. Hago el hincapié en que es música clásica de la India porque es una música de raíz, como comentaba hace un ratito, que mantiene y conserva la esencia del por qué se hace y se expresa esta forma musical. Entonces, cada una de estas músicas
tiene una función de ser, tiene una melodía que tiene una característica y un aspecto, así como también su pulso, y cómo estos se relacionan también con elementos de la naturaleza, como por ejemplo el movimiento del planeta, de nuestro planeta, del Sol y de la Luna. Entonces ahí nos encontramos con las distintas formas musicales, como son los ragas, que también tienen esta función y esta armonía, ¿cierto?, con la naturaleza, y cómo están al servicio de nuestro ser humano y espiritual para conectarnos con eso que es supremo, a nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta, todo este tipo de conocimiento lo he tratado de buscar justamente para responder esta pregunta. ¿Qué es la música? ¿Cachai? ¿Por qué uno lo ocupan en la selva con un taparrabo y con un tamborcito y cantando? Porque hay otros que tienen instrumentos hiper mega complejos de cuerdas resonantes en otras latitudes y también lo ocupan para eso. Hoy día, volviendo a la pregunta anterior, ¿cómo tenemos, quizás en Occidente también, la cultura de que la música tiene una función de entretención más que de conexión, quizás? No Claro. digo que una sea más válida que la otra, todas son válidas. Y lo lindo de la música es que tú puedes, como siempre está a nuestro servicio, siempre puedes ir con ella hacia donde tú quieras. Eso es una cualidad muy bonita de la música también, como ser. Entonces, mi respuesta personal a como qué es la música, como yendo para atrás, la verdad es que para mí esa es otra pregunta, como es una pregunta en desarrollo que como que voy cada día aprendiendo algo nuevo sobre esto, desde la música y yendo más atrás en su forma como elemental del sonido como vibración, donde también hay aspectos súper interesantes. Sí, bacán. Súper interesante lo que comentas, Chris, y también harto como conectándolo con lo que mencionaste de los ragas y toda esta música de India, donde la concepción es súper interesante, que tú hiciste una oración y yo pensaba que loco que en la cultura de India esa relación se puede hacer para los dos lados, es decir, la música está al servicio del artista, pero más importante aún, el artista está al servicio de la música. Entonces, creo que en la música indie se puede hacer ese juego dual y es muy interesante revisar ahí. Quería leer lo que habían escrito en el chat, que algunas personas ya estaban escribiendo algunas cositas, así que quería abrir la palabra. Ah, también estaba la Eka, Chris. Ahí está la Eka por ahí, creo que cocinando algo rico, del grupo que teníamos con la Eka, Juanito, la Pau, el Sri, Krishna Sambanda, un grupo muy bonito. Hay unos discos en Spotify y en YouTube, así que nos pueden buscar con una comisión bastante baja, no hay ningún problema. No, los pueden buscar así, ¿no? Ahí está la Julieta, hola Julieta, está la Ale, bienvenidos a los que se integraron un poquito después. Entonces en el chat la Caro había escrito, creo que nuestras propias voces al hablar son música. Es diferente cuando una mamá le habla a su bebé, cuando retamos a alguien o cómo nuestra voz se pone monótona cuando tenemos depresión. Ajá. Y eso a mí me hace una pregunta bien interesante en relación a eso mismo y que quiero seguir leyendo, pero luego hoy día voy a hacer el chico de las preguntas. La Patti escribió, para mí la música es un lenguaje, una conexión con lo divino. Por ejemplo, los mantras, cantos gregorianos, música de las esferas, el sonido cósmico o universal. Súper. Galaxy, de las galaxias, viniendo desde las mismas galaxias J5 Prime. Dice, la música es la conexión con el alma. Buena. Como que creo que a la mayoría le genera esta sensación, ¿no? De la música como un instrumento de conexión con lo más profundo. Luego Eduardo responde con una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la música en nuestro camino espiritual? Buena pregunta, buena pregunta, Edu. Veamos si se va resolviendo ahí entre medio de la conversación. Caro pone, Christopher, ¿qué emoción te despertó la música de la India? Es una pregunta para el Chris. Ahora enseguida la vamos a hacer. Y la Patti también vuelve a comentar con que la buena música es alta frecuencia vibratoria. Ayuda al ser. Súper. Excelentes comentarios. ¿Alguien más quiere
quiere decir algo, comentar algo en relación a qué es la música, cómo se conecta con la espiritualidad, en fin? Yo, Eka. sí. Es que me gustó algo que dijo la Consu respecto como a esta característica transformadora de la música. Por lo menos mi experiencia personal, y bueno, yo creo que para todos va a ser más o menos parecido, como que la música al final siempre tiene esa cualidad transformadora, ya sea que se haga para, como decía el Chris, ¿verdad? Puede ser que se esté cantando un ícaro en la selva para curar, o puede ser que sea una oración, como en una música devocional, o puede ser una música para expresar una emoción, ¿verdad? Porque la música, siempre que la escuchamos, nos provoca algo. Entonces siento que es súper interesante, como que nadie puede ser ajeno a una música, como que siempre nos va a transformar de alguna u otra manera. Como me parece súper interesante ese punto, como lo transformador y ese poder transformador que tiene la música. Bueno, yo estoy anotando algunas cositas, así que después podemos subir un documento con algunas cosas. Si alguien más quiere anotar, bacán, porque así vamos complementando. Yo quería comentar dejar algo. una... Consu, sí. Sí, quería comentar que desde la musicoterapia hay 4 formas distintas de ver y sentir la música. Una es tocándola con un instrumento o emitiéndola con la voz de acuerdo a algo nuevo, como una improvisación o tú crear. La segunda es escuchar, o sea, poner un disco, escucharlo o ir a un concierto. La otra es replicar algo que ya está hecho, pero tú desde tu cuerpo, desde tu instrumento, tú desde tu voz. Y la otra es llevarlo al cuerpo como desde la danza, por ejemplo, o desde la expresión de una pintura, como poder transformar el sonido en algo hacia adentro. Entonces, de todas esas formas, uno puede entrar, o sea, puede hacer que la música entre o sanar a través de la música. Esos son como cosas que pueden aplicar en la vida diaria. Como si es que ustedes sienten que hay alguna emoción dando vuelta, van, ponen una música y solo escucharla, como dice la ECA, te puede ayudar a transformarla. O también hay personas que van y cantan un mantra o cantan expresando lo que quieran sacar, y otras personas cantan lo que otros ya cantaron. O también bailar, el hecho de bailar, de sentir la música adentro, también es súper importante para transformar esas emociones. Eso quería compartir desde la musicoterapia también. Buena. Excelente. Súper. En el chat, la Polilla había puesto algo que tiene que ver con una pregunta. Luego Apavarga había levantado la mano, así que te doy enseguida la palabra a Apavarga. La Polilla puso, para mí la música debe tener los elementos como ritmo, armonía, etc. Entonces, ahí siento que hay una cierta contraposición de ideas que me parece súper, súper interesante. Yo estaba reflexionando mientras ustedes comentaban lo que experimentaban o sentían en relación a la música, y en relación a lo que comentaban, ¿cuál sería entonces la diferencia si es que es una superposición de sonidos, es una expresión de lo interno a través de los sonidos, como dijo el Chris entre medio, una herramienta transformadora? ¿Qué sería lo distintivo entre la música y la comunicación verbal cuando hablamos? ¿Qué diferencia tendría? Me parece importante esa distinción. ¿Qué distingue a la música como algo diferente de la comunicación verbal? ¿O la comunicación verbal es un tipo de música? ¿Requiere armonía, no requiere armonía, ritmo, en fin? Apavarga había levantado la mano. ¿Querías comentar algo? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, bueno, lo estaba escuchando la verdad que muy atentamente. Me gustaron mucho sus apreciaciones respecto de la música. Concuerdo con todas.
quería hablar de algo personal, comentar algo personal respecto de lo que quizás nos pasa a muchos, pero personalmente lo que me pasa a mí conectándome con la música. Es como el momento más placentero que yo puedo tener en mi día, cuando me conecto realmente con la música, cuando realmente estoy conectado a la música. Es el momento más hermoso que yo puedo tener en ese momento mío personal. Y creo que muchos músicos les pasa eso, ¿no? Que la conexión tan potente que uno puede tener a través de la música con el corazón y el sentimiento que te puede hacer llorar, hacer caer lágrimas de la nada. Y no es de la nada, en realidad es porque uno se conecta con lo espiritual, con lo divino. Entonces, esa sensación tan hermosa que uno puede tener a través de la música es conexión espiritual total, 100%, 100.000%. Y eso es divino, la conexión, eso es lo que a mí me pasa con la música. Al escuchar, al tocar una melodía que me gusta o al escuchar una melodía que me gusta, etcétera, ¿no? En cualquier momento. Y cuando uno se cierra ahí y se concentra en ese espacio musical interior, es muy potente. Eso es música para mí. Bacán. Gracias, querido. Muchas gracias. Ah, Don Vid había puesto, se puede ver como una necesidad de comunicación que tenemos como seres que se comunican. Sí, po, todo el rato. Y por eso me genera la duda. Quiero escucharles de qué, por qué, cuál sería la diferencia entonces con la comunicación verbal. Carlos, estaba ahí levantando la mano. Sí, que yo creo que la música en sí mismo es un idioma universal y eso es lo que tiene, que lo hace muy diferente a la comunicación verbal porque yo puedo ir con Mm, dos palitos a cualquier parte del mundo y sin necesidad de poder entendernos en el idioma verbal, yo voy a ponerme a hacer un ritmo con las baquetas o con los palitos y todo el mundo me va a entender y va a comprender lo que yo quiero manifestar o expresar, ¿cachai? Entonces, el lenguaje verbal requiere entendimiento del idioma, entendimiento de las palabras, entendimiento eh, de lo que significa la comunicación, ¿no? Pero la música va más allá del sentido de... Es una percepción que llevamos dentro, po. Como que naturalmente, eh, como ahí alguien decía también, es algo celular incluso. De hecho, es algo mm. molecular, algo atómico, porque la vibración es algo atómico realmente. Entonces, finalmente, todo es vibración, entonces eh, no es necesario entender a nivel cognitivo qué es lo que quiere decir, sino que es simplemente el hecho de sentir lo que es. Y esa es la gran diferencia entre la comunicación verbal y la música, a mi parecer. Buena, me gustó, Carlos. Por eso es mi amigo el Carlos. Me gustó mucho lo que dijiste recién. Me hace mucho sentido, Sí, como una de forma de comunicación. ¿Cris? sí, a eso me gustaría sumar algo súper interesante, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos. Eh, hay distintas ramas que estudian el sonido y la música como fenómeno acusmático, en cómo nos afecta a nosotros como seres humanos y cómo otros seres vivos perciben la música. Entonces aquí de nuevo llegamos al punto de lo que es la música como tal y lo que es la vibración. Por un lado, la ciencia dice que los animales no perciben, bueno, la mayoría, hay algunos que sí, pero no perciben la música como la mezcla de los distintos elementos. Por ejemplo, si yo pongo una canción da lo mismo, de los Beatles, le pongo una canción a mi perro, él no escucha la relación que tiene la batería con el bajo, con la guitarra, con la voz, con la melodía, con el nivel que tiene. Escuchan sonidos aislados, no tienen la capacidad de aunar esto y decir, ah, esto es solo una pieza. Es como si está sonando el pajarito de allá, la moto que pasó por allá, mi pisada, son elementos aislados. Entonces, eso también se entiende en la música como un fenómeno como del lenguaje humano propiamente tal. Ahora, por otra parte, si vamos al aspecto como de la vibración,
tenemos efectos como las cimáticas. No sé si todos cachan más o menos eso, o han visto de repente en internet. Por ejemplo, no sé, el clásico experimento, hay dos. Uno que es con las moléculas de agua, que las someten a ciertas vibraciones, o músicas incluso. Por ejemplo, le pongo un heavy metal así, y ves la molécula de agua y toma una forma así puntuda, como eléctrica. O sea, se refleja mucho lo que es como la intensidad, quizás hasta pareciera que lo que dicen las palabras de la música se ven reflejadas en la forma que agarra la molécula del agua. Por otra parte, si le pongo, no sé, Mozart o una música más suave, más dulce en ese sentido, la molécula de agua va a tomar una forma mucho más exacto, lo que dice Masaru Emoto, una forma más como armónica, no tan eléctrica, tan puntiaguda. Entonces, la cimática también es el fenómeno que estudia la relación entre la vibración y las formas geométricas. La clásica es como que ponen unas placas metálicas con arena, y estas les ponen ciertas vibraciones y estas van tomando formas. Son súper como que viniesen a ser mandalas, como fractales. Son muy bonitas. Para los que no los conozcan, los invito a buscarlo porque son experimentos súper, súper interesantes y pareciera que son como photoshopeados, pero son reales. Yo los he visto en la práctica. Entonces, complementando lo que decía Carlos antes, es interesante entender el fenómeno musical desde el lugar como cognitivo y desde el lugar no cognitivo, como lenguaje, y también, por ejemplo, en los 70, en Canadá, un señor que se llama Murray Schafer. Este caballero fue el primero que se cuestionó y planteó el concepto de la ecología acústica. Un concepto que pareciera sonar medio futurista y quizás decimos, ecología acústica, ¿qué podrá hacer esto? Si empezamos como a entender qué es lo que se trataba de plantear Murray Schafer, él lo que buscó es en el fondo dar importancia al mundo invisible de los sonidos en nuestro contexto y en nuestro día a día. Cómo estos sonidos, los entendamos como música o como ruidos a veces, influyen de manera muy determinante en nuestro día a día, para bien o quizás para no tan bien. Entonces, desde ese momento se plantea el concepto de la ecología acústica y se empieza a observar el sonido como un patrimonio sonoro, valga la redundancia, del cual empezamos a tener observaciones desde un punto de vista científico y artístico también. Es súper interesante, porque lo que empezaron a hacer ellos fue poner grabadoras, literal, en ciertos lugares de Canadá, y empezaron a juntar horas de grabación durante años. Hoy en día ya tienen prácticamente 50 años de grabaciones de las mismas localidades. Por ejemplo, no sé, la evolución de un lugar como, no sé, Montreal, donde ha habido un crecimiento poblacional y una densidad que ha ido aumentando, edificios más altos, etc. Entonces, con eso han podido observar cómo también otros animales se han tenido que adaptar a eso. Por ejemplo, el canto de las aves ha tenido que evolucionar a ser más agudo y más corto y más punzante para que el sonido pueda atravesar ahora del punto A al punto B, pero con un edificio entre medio. Entonces, es bien interesante lo que plantea después él, finalmente al observar todos estos elementos, este océano sonoro en el que estamos sumergidos, vibrando también, pero también él propone entender al mundo como una gran orquesta y a la naturaleza, o a Dios, como quieras llamarlo tú, el director de esta orquesta. Entonces ahí volvemos como al punto de finalmente qué es el sonido, qué es la música desde un aspecto humano o quizás desde la naturaleza, cómo influye y cómo está relacionado. Quizás no vamos a poder tener una certeza de que si efectivamente el pajarito que pasó volando enfrente mío escuchó la canción de los Beatles y dijo, qué bueno, este loco está escuchando Let It Be,
sigo volando. Eso quizás no lo podemos saber, podemos deducirlo y sacar algunas conclusiones a través de la ciencia, pero de que nos afecta a todos los que estamos dentro de esta esfera llamada planeta Tierra, nos afecta. Entonces también con este comentario quería hacerles como una invitación a cuestionarnos eso, cómo nos influyen los sonidos en el día a día. No solamente como la música que me pongo y yo me voy en mi propio mundo, sino que también va desde el sonido del entorno donde me desenvuelvo día a día hasta mi propia voz y cómo me desenvuelvo yo en este entorno con esta voz que es mi principal instrumento de comunicación y de conexión con otros seres, que por ahí leí, alguien puso que también es como una necesidad de seres que nos comunicamos. Buenísimo. Antes de abrir, a ver si alguien más quería decir algo, quería compartir en la pizarra una imagen que siempre me gustó mucho, que grafica mucho esta idea de cómo los sonidos o la música, como decía el Chris, dónde está el límite, dónde es sonido solamente, dónde es música, pero cómo ellos construyen la realidad en última instancia. Desde la perspectiva de la cultura de India o la filosofía de India, es concreto, es decir, el sonido es quien crea la realidad y la realidad se mueve por sonido. Entonces, un ejemplo que siempre se me viene a la mente, y que este es un experimento que se hizo, y lo vamos a replicar ahora. Tenemos esto, no sé si lo han visto. Les voy a presentar a dos amiguitos en yoga. Hay algunas personas que estudian yoga conmigo, así que ya lo conocen. Pero quiero presentárselos a ustedes. Estos son dos amiguitos. Y se los presento. Tienen nombres. Uno se llama Bloop y el otro se llama Crick. ¿Cuál es Bloop y cuál es Crick? Claro, es loco, ¿no? Bloop. Porque es que ahí está Bloop, ¿no? Bloop tiene estas curvas, estos movimientos más redondos. Y Crick tiene estos movimientos más como puntiagudos. Es súper interesante. Y la construcción incluso del lenguaje en el sánscrito tiene que ver con esto. Entonces tenemos una palabra, por ejemplo, que es, en el Ayurveda la ocupamos mucho, que es tikshna. Tikshna. No suena muy suave, ¿no? No suena como algo blandito, no suena como algo como dulcecito. Y tikshna literalmente significa agudo. ¿Sí? Tikshna, agudo. ¿Y cómo se dice algo flojo? Manda. Manda. Es muy distinta la expresión sonora de tikshna con manda. ¿Sí? Entonces, en la perspectiva del sánscrito, esto es una... Voy a dejar de compartir a mis amigos. Esto es una cosa muy explícita, concreta, de que el sonido es quien crea la realidad. ¿Sí? Voy a leer un poquito más el chat antes de ver si alguien más quiere compartir algo. La Ale puso, ¿se puede cambiar a una persona que es amargada a través de la música? Una persona amargada a través de la música. Una música dulce debería ser, ¿no? La Patti comentó, la música es conexión también a nivel celular, energético, por eso es tan potente. Enzo Kirnat escribió, la música es el lenguaje universal que traemos en nuestra conciencia. Buena, muy similar a lo que dijo el Carlos. Patti también comentó lo que comentaba el Chris, de que el experimento de Masaru Emoto, que he leído que la música expresa el sentimiento del compositor en música clásica. En India también es muy así, ¿no? Los ragas expresan ragas, que son las armonías o las composiciones musicales en la cultura de la India. Raga también significa emoción. ¿Sí? Raga también significa un color. Julieta puso, la música es un lenguaje, expresión del ser y el sentir, desde los pulsos de nuestro cuerpo. El lenguaje universal, el lenguaje verbal, creo que es música. Muy interesante, Julieta. Súper. ¿Alguien quiere compartir algo más en relación a esto, a este tema en particular que estamos hablando ahora? Me parece súper interesante. ¿Qué es la música?
yo quería comentar algo. Polilla, te iba a preguntar si queréis comentar algo. Era un poco en complemento a lo que había escrito en el chat. Para mí el concepto de la música, y por qué se diferencia, por ejemplo, del sonido o de cualquier otro ruido, es que tiene que tener estos tres elementos, como armonía, la frecuencia, el ritmo, porque gracias a esos elementos es que la música hace que, por ejemplo, como decía Pavarga, las personas que tocamos algún instrumento nos conectemos y nos sintamos como en una conexión full con la divinidad, porque realmente es un estado de trance realmente hermoso el hecho de que independiente salga algo bonito o no, sea algo ya creado o para personas que crean música, hay una conexión por lo mismo, por esa armonía que en el fondo se crea a través de la música y que de hecho para mí me hizo mucho sentido y quedé súper loca cuando leí en un texto que en el año 1939, como en la época de la Segunda Guerra Mundial, un ministro de propaganda nazi creó como un decreto para cambiar la frecuencia de la música de 432 a 440 Hz para crear estados emocionales en las personas, en el fondo, para que no estén equilibrados, estén un poco más irritables, y desde ahí en adelante la frecuencia musical cambió sin que mucha gente sepa, y hace que en el fondo nos lleven a estos estados que muchas veces nosotros no somos conscientes de por qué una canción nos deja en un estado diferente a otra canción que de repente queremos nosotros que puede ser algo insignificante, pero que todo lo contrario es súper significante. Eso. Bacán. Muchas gracias, Polilla. Muchas gracias. Con esto me dejan más confundido igual. ¿Se necesita? No se necesita. ¿Alguien más Podríamos quiere concluir aportar algo? que si se puede volver más dulce a alguien amargo, ¿o no? Con esa vibración. Bueno, Sí, yo eso quería comentar recién lo que puso en el chat y que claramente una persona amargada o una persona con depresión o enferma claramente puede sanarse a través de la música. De todas maneras que sí. Y todo lo contrario, una persona también puede entrar a estados de estrés graves con música muy estridente o solamente con contaminación acústica que hay en las ciudades, por ejemplo. Generalmente las ciudades tienen muchos decibeles por lo normal, ¿cierto? Es muy grave la contaminación acústica en general. Y las personas tienden a acostumbrarse, entre comillas, a esos ruidos muy perjudiciales para la salud en general. Yo me pude dar cuenta claramente del estrés que tenía cuando vivía en Santiago, en una comuna, en un edificio donde vivía fuera de una avenida horrible, y después de eso me vine a vivir al sur, a un campo donde no había nada de ruido, donde yo sentía eh, eh, en mi oído como casi qué es lo que pasa, porque como que no escuchaba nada, o sea, era un silencio, pero como ensordecedor en un momento. Y claro, los niveles de estrés son demasiado grandes con esa contaminación acústica, entonces claramente una persona sí se puede sentir mejor o peor con música. De todas maneras que sí, comparto eso al 100%. buenísimo. Súper. Con Mira, ese concepto, Chris, sí, dale nomás, dale. dale. Sí, voy a mostrar una imagen No, complementaria. dale. No, dale. No, mi pregunta, porque me hace sacar una nueva pregunta, lo de la contaminación acústica, me lleva a preguntarme, ¿puede haber una contaminación musical? Si es que hay una contaminación acústica, ¿podríamos hablar de una contaminación musical? El Juan había levantado la mano y el Juan no había hablado, entonces si es posible me gustaría que hablara Juanito. Queremos escucharte, querido. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos. Hola. Seguimos maestros. Hola, Juan. Maribor, ¿cómo están?
Katma, ¿cómo te va? Bueno, saludos a todos y es un tema tan amplio que uno no sabe por dónde comenzar, pero respecto a cómo puede cambiar una emoción la música, hay una película que el camello que llora, algo así, creo que era, no me recuerdo bien el nombre, seguramente alguien vio la película. Y era como la madre camello rechazaba a un camello porque era como albino, tenía como otro pelaje. Y esto es en Asia Central. Entonces, como que a la persona, al criador de los camellos le dicen que hay un señor o hay unas personas que curan a través de la música. Entonces, bueno, van donde estos músicos y someten a la mamá camello a ciertas musicoterapias. Hasta que llega un momento en que la camella como que la música era tan emotiva que despertó el sentimiento y aceptó a su hijo camello. Entonces en esa película, que es real, se demuestra cómo la música puede influenciar. Entonces, en este caso fue como despertar ese sentimiento materno, ese instinto que la camella lo tenía bloqueado. Entonces yo creo que se puede intervenir, se puede modificar la conciencia a través de la música. Así que eso, respecto a ese tema que estaban tocando, que es tan amplio. Buenísimo. Qué heavy. Qué heavy, y abre tantas puertas, ¿no? Gracias, Juan, porque abre ciertas puertas interesantes en lo que estaba comentando antes el Chris, de la diferencia de cómo se aplicaba la música en los seres humanos y cómo la ciencia percibía la recepción de la música en los animales. Qué loco igual. Chris, ¿tú querías decir algo? Sí, justo. Mati, ven. Justo mi perro empezó a aullar. Tenemos como un mecanismo de comunicación con uno de mis perros, que yo le tiro un par de sonidos y empieza al tiro como... Y empieza a volverse loco. Y es como... Es interesante. O sea, para mí, que soy bastante dog lover, como ver el aullido, porque en un momento me pregunté qué son los aullidos para los perros. Por ejemplo, mi perro, yo cuando chico escuchaba, no sé, pues que pasaba una ambulancia o los carros de bomberos y yo decía, oh, los perros están aullando para hacer más ruido porque viene para ayudar como a los bomberos a la ambulancia, pero después investigué más y en verdad nada que ver, lo hacen por repetición, no tienen idea que un carro de bomberos va a apagar un incendio. ¿Cachai? Eso es como otro elemento interesante. Pero nada, eso fue por lo que pasó ahora. Lo que les quería compartir, un poco lo que decía de la Pavarga, es, déjenme ver cómo dar vuelta, dentro de esta rama de la ecología acústica que pertenece al paisaje sonoro, que es esta disciplina que comienza en los 70 en Canadá, empiezan a crearse los mapas sonoros y por ende los mapas de ruidos de los distintos lugares para entender, quizás como ligado a lo que estáis planteando, Vish, de cómo podría haber una contaminación musical, hablando como quizás de la música como un elemento, como una forma sonora en la que se entrelazan distintos elementos y interactúan entre ellos, como dijeron por ahí, frecuencias, alturas, ritmos, melodías, armonías, etc. Eso es como una parte, pero yendo como al aspecto del sonido propiamente tal, aquí hay un mapa sonoro, que es un mapa del ruido que hizo la Universidad Austral de Chile, de un mapa sonoro de Valdivia. Entonces, ojalá lo puedan apreciar acá porque se lo voy a compartir desde el celu. No sé si alcanzan a ver. Bueno, hay Sí, una... ¿algo se alcanza a ver? Sí, Ya, se voy a ve. ir aquí hay una tabla de valores donde vemos desde el verde, que es el color más clarito, que dice de los 35 a los 40 decibeles, y el azul más oscuro, que son los 80 decibeles. Eso ya es muy fuerte. Entonces, aquí en el mapa vemos la clara predominancia del color rojo y naranjo, ¿cierto? Esos flujos azules son el río Calle, el río Valdivia para acá creo que es. Sí, el río Valdivia sale para acá y el Calle. Entonces,
aquí lo que hicieron estos ingenieros fue salir a medir la cantidad de decibeles que hay en las distintas áreas como urbanas y no urbanas. Entonces, claramente vemos que en las zonas urbanas, acá, ¿cierto? Y toda esta parte, la intensidad del sonido llega hasta unos 65, 70 y en algunos casos 80 decibeles, lo cual es bastante fuerte. De hecho, son intensidades ya ensordecedoras que nos pueden generar un daño auricular, pero pasa otra cosa interesante, que no hemos hablado de quién nos permite finalmente escuchar, que es nuestro órgano auditivo, nuestro sistema auditivo. Entonces, se dice que nosotros podemos bloquear los otros órganos para quizás pausar su función por algún momento, pero no tenemos párpados en los oídos. Entonces, el oído mismo, a través de, bueno, aquí entro como a otro debate, como si es que lo vemos de la teoría de la evolución, cómo ha ido evolucionando el aparato del oído, ha creado un filtro, y a nivel cerebral también, la manera de precisamente filtrar ciertos sonidos o ruidos, porque si realmente escucháramos y estuviésemos conscientes de todo lo que está sonando, primero, estaríamos vueltos locos, y segundo, quedaríamos mucho más sordos de lo que estamos cuando vivimos en estas zonas como afectadas por mucho ruido. Entonces, claro, nosotros vemos en un mapa como este que hay lugares que llegan hasta los 75, 80 decibeles, lo cual es muy fuerte, pero nuestro oído y nuestro cerebro tienen la capacidad de bloquear esa magnitud y seleccionar otros sonidos para que no nos afecten de esa manera. Es súper interesante, como la acción de la escucha. Y ahí vamos a otro punto que me parece súper interesante, que es el escuchar como fenómeno natural y el oír como un fenómeno psicológico. Entonces, si queremos hablar de oír, es la acción consciente de poner atención a ciertos sonidos, más que la escucha generalmente es pasiva, no es activa, como es la acción de oír. Es solamente una conjunción como más lírica, pero para comprender como los dos fenómenos, que a mí personalmente, que soy un ser súper como auditivo, siempre soy más sensible a la audición que a lo visual probablemente, siempre me ha llamado la atención eso, como la capacidad que tenemos de elegir las cosas que escuchamos o simplemente escuchar lo que nos llega, porque como les decía antes, no tenemos algo como un párpado que nos cierre los oídos, y digamos, ya sabéis qué, voy a cerrar los oídos y voy a dejar de escuchar, como ahora cierro los ojos y dejo de ver, eso no lo podemos hacer, ¿cachai? Entonces, claro, tomando como conciencia, quizás para los que hemos vivido en ciudades como Santiago, donde hay una alta densidad de ruido, me parece a mí súper interesante hacernos conscientes de cómo el sonido, más allá de la música como tal quizás, nos afecta en ese sentido. También quería decir algo con respecto a la contaminación acústica. Creo que dentro de la música actual, el mensaje también es súper importante de lo que se habla en la música. Y creo que eso también es un poco de contaminación en algunas músicas. Siento que el mensaje dentro de la música te entra tan fácil o entra tan como decía el Chris, es como una escucha que es pasiva, pero igual entra. Entonces, lo que estamos escuchando afecta esto y va también moldeando nuestra forma de pensar. Entonces, teniendo esta conciencia, es súper importante saber qué uno está eligiendo escuchar, a qué le estamos oyendo, como decía el Chris, qué estamos poniéndole atención
porque dentro de la música también nos podemos nutrir como nos podemos contaminar. Y últimamente la música también viene acompañada de visuales, de audiovisuales. Entonces también eso nos puede contaminar, porque generalmente la música, no sé, pues, reggaetón, trap, muchas otras músicas, uno puede usarla de una forma bien, como una forma no tan bien. Mi vocabulario muy arcaico, pero lo quiero decir, es que especialmente para los que tenemos niños, tenemos que poner mucha atención qué es lo que estamos dejando ver, qué es lo que queremos que les entre, porque nosotros podemos hacer ese filtro, pero para los niños más pequeños o los adolescentes se están llenando de esta información que siento que es contaminación. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a eso. Abriste una caja de Pandora con su... Oye, yo quiero decir algo. Sí, o sea, yo siento que, perdón, Te escuchamos, Julieta. Dale nomás. yo siento que, bueno, primero quería contarles algo con respecto a lo que se habló lo que hablaba, no me recuerdo cómo se llama, del camello. Yo realicé unos estudios, estuve trabajando con algunos niños con un método que es un otorrino, que se llama el método Tomati, que tiene que ver con no sé si alguien lo habrá escuchado, y es súper extraño respecto a los bebés que están en la guatita de la mamá, porque los bebés no escuchan a la madre, no escuchan la frecuencia de la mamá, pero sí la frecuencia del papá, del hombre. Y eso es porque en general la frecuencia del hombre es tenor, y eso tiene que ver con lo que decía Consuelo, suponte tú que la música no es, o sea, tiene que ver con la frecuencia que el ser humano, con algunas frecuencias que el ser humano puede escuchar. Los bebés no pueden escuchar y uno comúnmente, las mujeres le damos mucho a las guaguas, pero nos comunicamos de otra forma. La real voz que escucha el bebé es la de su papá. Y de allí la importancia en realidad de que estén los dos, de que los bebés sean deseados, de un montón de cosas más que nos da, digamos, o sea, que podríamos conversar en realidad como mucho rato más. Lo otro de la contaminación, o sea, yo amé desde un principio el tema del confinamiento. Yo vivo en una parte donde, o sea, escucha, lo que decía, yo vivo en una parte donde es terriblemente, en un edificio y con dos avenidas grandes, de verdad que a las 10 de la noche, al principio, porque ya no es así, el silencio era maravilloso, poder escuchar sonidos que en realidad antes no lo había podido percibir, realmente era maravilloso. Y lo otro, el filtrar a los niños, por eso suponte tú, tiene que ver con la frecuencia y con lo que nosotros le estamos entregando a los niños, porque la música tiene que ver con todo nuestro ser en definitiva. Bueno, eso, chiquillos, nada más. Eso. Gracias, Julieta. Se están yendo en las controversiales, ¿eh? Terrible, Se están sí. yendo en las controversiales. La cosa ya era media controversial con que ¿es música o sonido? No, pero ahora empezaron a... La Eka levantó la mano y luego la Lili había levantado la mano después. Galaxy se tiene que ir. Un saludo a las galaxias, Galaxy. Que te vaya muy bacán. Nos vemos. Eka, dale nomás. Sí, me pareció muy interesante también de nuevo lo que estás hablando en la Consu. Bueno, lo que han hablado todos en verdad es un gran tema. Pero sobre todo el tema de cómo la música nos afecta y cómo también se ha utilizado la música, digamos, de manera deliberada, con querer, para afectarnos.
Entonces, súper interesante cómo existe un concepto que se llama la intrusión psíquica y cómo la música se ha usado a través de la publicidad, a través de la música, ¿verdad? Que escuchamos, como decía el Chris, en las radios, que muchas veces, claro, uno puede hacer elecciones, pero también estamos súper bombardeados, o sea, como que uno va a un lugar abierto y está esa música y la vuelves a escuchar y es como repetitivo, ¿no? Es como finalmente los mantras que escuchamos en nuestro día a día y que van causando impresiones, ¿verdad? Como decía la Consu, afectan a los niños, a las niñas y también a nosotros. Inconscientemente quizás no nos damos cuenta porque es como que se hace súper automático, sobre todo cuando vivimos en las ciudades, pero creo que es súper importante. Por ejemplo, yo, igual que Julieta, vivo en un lugar donde hay mucho ruido, o sea, donde hay mucho ruido desde el estallido social sobre todo, y por ejemplo, personalmente me ha afectado un montón porque yo, por ejemplo, ahora viviendo aquí, nunca puedo salir de un estado de alerta porque siempre hay sonando una baliza, un helicóptero, incluso pasan los drones súper bajitos aquí donde yo vivo, o sea, todo el tiempo como que hay algo que me está avisando de que algo está pasando, entonces mi cuerpo físico también se afecta un montón por eso. Entonces, sí, es bien importante, claro, que hay sonidos que podemos, como decía Cris, ¿no? No tenemos estos párpados, hay cosas que no podemos escoger a veces escuchar o no, eso que hace todavía más importante enfocarnos y tomar atención en qué es lo que estamos escuchando, también como lo que hablaba, no sé quién dijo acerca también cómo nos comunicamos. Es todo, es súper interesante en realidad, porque nos afecta, crea impresiones para siempre, muchas veces, en nuestro ser. Eso quería comentar. Gracias, Eka. Lili, dale con todo. ¿Aló? ¿Se escucha? Te escuchamos. Sí, un pelito bajito, así que grita nomás. Hola, gracias a todos por sus comentarios y experiencias. Sí, han salido hartos temas bien interesantes y como un poco no puedo evitar pensar como la importancia del silencio para desde ahí como reconocer y la producción del sonido. Y en ese sentido como en la dimensión más sutil que también se ha hablado acá, como psíquicamente. Bueno, a mí es un tema que igual me ha interesado mucho, yo trabajé muchos años también soy psicóloga y trabajé con niños sordos. Y en relación también a la importancia de la vibración, ya sea en la voz, en el cuerpo, la frecuencia del corazón, de cómo se respira. También para mí el sonido, al ser un elemento muy sutil, cala a lugares como la psique, no son tan fáciles, no son tan fáciles de tal vez como alcanzar en lo concreto, ¿no? Pero a la vez también se relaciona mucho con el tacto, como una voz o una vibración puede ser como una caricia, el viento en la piel, ¿no? Esa frecuencia yo creo que también es una dimensión que por lo menos para mí desde la constitución psíquica temprana es fundamental cuando se hablaba sobre que, claro, la distinción entre el habla, la comunicación y la música, que es como un lenguaje universal, pero el habla, independientemente de la semántica, ¿no? También tiene una entonación, tiene un ritmo, tiene una vibración, tiene una frecuencia, y ese impacto sonoro es tremendamente relevante y además es acompañado, no muchas veces, depende, pero es acompañado de expresiones, de sonrisas, mirada, de tacto, y en ese sentido también transmite y llega a un afecto que puede producir una manera de sentir en un otro, de pensar, de comunicarse, de relacionarse. Y por ejemplo, quiero compartir solo este dato, pero que era muy impresionante, porque yo trabajé también prestando servicios a un colegio que tenía sobre todo comunidades de chicos con discapacidad auditiva,
y había chicos que tenían sus papás que tenían capacidad auditiva y que cuando ellos se daban cuenta, cuando eran guaguas, porque no siempre al tiro se dan cuenta que hay algún tipo de discapacidad en la audición, les dejaban de hablar automáticamente, porque como ellos pensaban no pueden escuchar, entonces llegaban al colegio y le decían a las tías, sí, dígale esto, por favor, y se generaba ahí algo, se rompía un lazo comunicacional, y no solo comunicacional de entregar un mensaje, sino de que se rompía ahí en el vínculo un sostenimiento psíquico, afectivo, emocional, de subjetividad, por así decirlo, entregándole al otro, construyéndolo como sujeto, muy importante, y eso producía después efectos, por supuesto, en esos chicos que no entendían por qué también tenían que llegar al colegio para que alguien lo mirara a los ojos, tratara de vincularse con algún tipo de comunicación. Entonces, para mí, yo creo que entendiendo como dentro de la espiritualidad, porque no puedo evitar ver en todo casi lo espiritual, la dimensión espiritual, en su aplicación más concreta y cotidiana, de contactarse con un otro y con uno mismo también, de contactarse con lo divino, con lo que uno también deposita su fe, pero también para mí es una movilización y es una potencia, una fuente de energía que puede transformarse, tanto en amor, como decían, ¿no? Que, que, que puede generar y servir como terapia, que puede sanar, o que puede también, puede generar daño también. Entonces creo que es una herramienta potentísima, por algo también como en estos conocimientos que, como en el yoga, los mantras o algo que anteriormente como los conocimientos ocultos, ¿cierto? Porque tienen una potencia que si ese es exacto, se maneja bien, se conoce con exactitud, puede generar guerras o puede también generar vida. Entonces, para mí en ese sentido como es un temazo el que escogieron y nada, quería como compartir un poco eso porque como que me siento que me di unas pinceladas vueltas por diferentes lugares que me apasionan, me llaman la atención, pero sobre todo en la constitución psíquica, en lo que se implica, uno entiende como salud, en la experiencia también como cotidiana de un ejercicio espiritual, ¿no? Creo que la música, y que para mí sí, también yo creo que nuestro cuerpo, es un universo por sí mismo, entonces el sistema respiratorio, el corazón, tiene su ritmo, tiene su frecuencia, genera esta energía impresionante, o sea, yo creo que para mí personalmente por lo menos también es música. Eso. Gracias, chiquillos. Bueno, Lili, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Sacaste varias manitos de aplauso y deditos para arriba. Muchas gracias por compartir. Y una vez, aprovechando que está Juanito por ahí, o creo que se salió ya, parece que se fue. Sí. Juan una vez nos invitó a una escuela de niñas sordas y a tocar música de India. No sé si Eka fuiste esa vez o no pudiste ir. No, también me había acordado de una cosa con Juanito que quería contar, así que dale nomás cuenta. No, yo cuento la mía primero. Sí, Después. obvio. Y nos invitó, porque estaba pensando mucho en lo que estaba hablando la Lili, ¿no? De esta capacidad, al mismo tiempo contrastándolo con lo que decía el Chris, de esta capacidad de receptividad de la música y su contenido más allá del oído. Era muy, muy loco porque estos chiquillos, niñitos chicos, cuando estábamos tocando los instrumentos, lo que hacían es que al principio estaban como todos lejos, ¿no? Y era como algo súper raro, muy, muy como desconectado. Y de repente, algunos de ellos empezaron a moverse hacia nosotros y empezaron a tocar los parlantes por donde estaba saliendo la música.
empezaron a poner las manos. Y empezaron como a moverse con la música y empezaron a vibrar con el ritmo y empezaron a bailar incluso algunos de ellos. Y otros se pusieron en la tarima porque estábamos como en una tarima. Entonces algunos de ellos se empezaron a poner en la tarima y en la tarima sentían mejor y empezaron a bailar arriba de la tarima. Fue muy loco como la música en este caso trascendía la receptividad del oído. Es muy loca la música, ¿no? Ahora que Sí, estamos hablando tanto de ella, es un fenómeno tan complejo, hoy día estuvimos hablando de yoga en la clase de la formación, la Lili estaba ahí, la Pau estaba por ahí también, pero ahora se fue. Y es algo tan indescriptible como la conciencia misma, es tan inverbalizable, no se puede como discernir bien. Yo estoy todo el rato tratando de agarrar lo que ustedes están comentando y como, ya, ahora caché. Pero después dice alguien otra cosa y es como, no, era distinto. Y después, no, ahora ya entendí, es con la melodía y todo. Pero después alguien dice otra cosa y es como, chuta, no, por el otro lado. Muy bacán. Solo algunos comentarios que están en el chat que quería leer, que no se quedaran pasados. El Aníbal, hola querido amigo, el Aníbal puso un comentario bien ahí como continuando con la controversia, y que yo también estaba pensando, ¿qué pasa con la censura? Cuando estaban hablando de esta música como que contamina y todo eso, el Aníbal puso, creo que la música es un medio de transportación mental, que permite reconocer lugares, personas, prototipos con anticipación. Aprovechar este medio para aprender y no cerrar las libertades de otros. Entre medio el Vidura puso, de más que música y espiritualidad son uno solo en su raíz, donde la vibración original los une. wow. Y Aníbal, continuando con lo que estaba comentando antes, puso harto metal y reggaetón nomás, metal. Yo pensaba en eso, como, ¿qué entonces con la censura de la música? ¿Deberíamos sostenerla? ¿No deberíamos sostener músicas que son menos? ¿Cuál es más aceptable? ¿Cuál es menos aceptable? Tenemos para rato, chiquilles, o sea, no hoy día me refiero, tenemos para hartas reuniones más. ¿Qué más comentaron? La Guita puso ahí reggaetón feminista, ese me gusta. El Edu y la Pau pusieron, también nos manipulan los supermercados, claro, ahí el efecto de la música, ¿no? Nos ponen música ambiental más lenta o más rápida, así nos demoramos más o menos en las compras. La ECA puso, a eso me refería, cómo nuestros comportamientos de devociones están condicionados también por lo que escuchamos cada día, todo el rato. ¿Qué más? El Vidura de nuevo puso, la vida es música de todas maneras, alimento para el alma. Le agradecieron a la Lili también, la música nos ayuda a sociabilizar, puso Ledu. Bacán. Muchas gracias a todos por compartir tanta experiencia. Qué ¿Se acabó? nutritivo. Quiero escucharles como ya para ir cerrando. Me gustaría como abrir el micrófono para reflexiones finales. Yo quería contar historias, pero son cortitas, lo juro. Ya, po. Bueno, ya, po. Es que mientras... Gracias por satisfacer mi necesidad de atención a todo esto. Bueno, lo que pasa es que me acordé también de Juanito, una vez que, me acordé de 4 cositas, son cortitas. La primera es una vez que fuimos, y Juanito nos invitó al Sename a tocar, y esa vez nos tocó a los dos nomás. Y fue súper heavy porque Juanito estaba tocando, estábamos como ensayando, y se acercaron unos niños a los instrumentos. Se acercaron, pues se sintieron atraídos y empezaron como a curiosear, y la reacción del cuidador inmediata fue como, no toque, y como que no les pegó obviamente, pero les dio un grito súper fuerte, y como que me acordé por lo que estaban hablando del sonido, les dio un grito súper fuerte, y ellos como que hicieron así y se fueron rápido. Pero Juanito dijo, no, como que está todo bien, que vengan, ¿no? Pero yo pensé que fuerte hubiera sido para ellos quedarse con esa impresión de que no se toca, que no, y con ese grito que le pegaron, fue como, ¡ay! Qué bueno que Juanito logró abrir ese espacio para que pudieran igual ellos como experimentar. Después me acordé también de nuestra experiencia como banda, como la música en la experiencia como tocando. Por lo menos para mí lo que más me motivaba era que uno veía a las personas cantando
juntas, gente que no tenía de repente ninguna relación entre sí, y eso encontré que, no sé, para mí fue como algo que nunca voy a olvidar, como muy transformador, muy esperanzador, y uno lo ve también, ¿no? En los recitales, a veces uno tiene un gusto musical, y las personas que están ahí viendo esa banda o lo que sea, de repente quizás en otras circunstancias no estaría reunida, pero la música reúne también, es muy bonito. Y en esa misma línea me acordé, por ejemplo, que hay artistas, por ejemplo, yo soy muy fanática de un artista que se llama Stevie Wonder, no sé si todos lo conocen, y a mí me gustó mucho cuando lo vi en vivo, la primera vez que lo vi en vivo, porque cuando él tenía, ¿saben los artistas cuando hacen que repitan sus nombres, o van a ese momento como viene gótico, que es como, digan, no sé, digan Kanye West, así como, y la gente lo repite, y empieza como a repetir, a mí siempre me ha incomodado mucho ese momento, es bien incómodo para mí, es como, ¿por qué? Como que, ¿qué le pasa, no? Como que... Bueno, Stevie Wonder hacía lo opuesto, decía como frases muy bonitas, muy unificadoras o referentes al amor, por ejemplo, y hacía que la gente repitiera esas frases. Entonces también es interesante eso, como nuestra atención y se va dirigiendo también. Así que eso, soy fan de la música. Escucho las canciones 2 veces para que me duela más. Gracias, Eka. Gracias por la experiencia. ¿Quién más quiere compartir su reflexión, experiencia? Quiero sumar un pequeño microcuento, ya que está la Eka ahí contando las historias de los zambandis por el mundo. Yo personalmente creo, así 100%, que la música tiene un poder transformador. Desde lugares como muy sutiles hasta quizás zonas más burdas, por decirlo de alguna manera. En este contexto, Krishna Sambanda fue a tocar a lugares como cárceles, bueno, Sename, como contaba la Eka, y me acuerdo una vez que fueron a tocar al Congreso, a cantarle a todos los dinosaurios. Esa experiencia fue súper interesante, porque nosotros, Bandis, obviamente creemos mucho en el poder transformador de la música y de los mantras en este caso. Entonces, imagínense la valentía, primero que todo, de irse a meter ahí al Congreso, donde todos estos personajes, digamos, complejos, ir a cantarles mantras. O sea, eso ya era como meterse al corazón, a las entrañas de la Matrix, para tratar de reconfigurarla desde ahí a través de la música y los mantras. Yo esa historia la encuentro increíble porque hay que ser muy aberrado para ir a hacer eso. Lo interesante es que igual la respuesta de todos estos personajes fue más que positiva y más que grata, ¿cachai? O sea, fue como, a todos les tocó la fibra, por decirlo así, como en común español. No sé si el Bish, la Eka, o bueno, el Juan creo que se fue, quieren compartir un poquito de cómo fue esa anécdota de estar tocando ahí frente a todos estos personajes. Fue la Corte Suprema. Metal. Ah, la Corte Suprema. La Corte Suprema. Fueron 2 veces, Peor. pero sí, fue la Corte. Peor. Sí, fue. Sí. Sí, interesante. Una media experiencia, y ahí se ve como la música como herramienta de transformación, ¿no? Es heavy, es heavy. Porque claro, como tú dijiste, hemos ido a muchos lugares hemos tocado en lugares súper distintos. En Coanil, en el Sename, en la cárcel, en la Corte Suprema, en el Nescafé. Sí, pues son las medias experiencias, y ahí se ve como lo interesante de la música como herramienta de comunicación, de expresión, de recepción. Es heavy, ¿no? Cómo puede proyectar, cómo puede recibir y cómo puede conectar. Frente a la Muy moneda increíble también. la potencia de la música. Frente a la moneda, sí, es verdad. Ahí donde estaba la llama de la libertad, y mismo tocamos. También. Sí.
Sí, y como sumando a eso y como dejando abierto el hilo, porque esta conversa nos va a dar para muchos capítulos, pero quizás algo musical, como alguien habló de que puedo ir a la China y tocar con 2 palitos y todo el mundo me va a entender. Fíjense que desde octubre hasta ahora hemos estado, me la juego porque probablemente todos los que estamos acá, tocando el mismo ritmo a ciertas horas de la noche, expresando un mismo mensaje, un mismo espíritu que se está enalteciendo ahí a través de los cacerolazos. O sea, eso es universal. Eso tú lo tocas en cualquier cacerolita, tablita o con la patita, donde sea, y es universal. Se sabe qué estamos tratando de expresar. O sea, esa canción no necesita letra, no necesita melodía, no necesita armonía, y el mensaje es trascendental. O sea, es muy interesante observar cómo esos fenómenos sonoros, musicales, quizás en este sentido también, pero como comunicación y no verbal, a través de la música. Entonces, aquí me imagino que todos estuvimos con nuestras cacerolitas, en nuestras casas, en estos momentos críticos que estamos pasando. Sin embargo, puede que no nos conozcamos, puede que nos gusten distintas músicas, puede que a lo mejor ni nos guste la música, da igual, pero aún así con un mensaje a través del sonido, damos a entender una visión común, superior, que me parece súper bonito. Buena, bacán. Yo quería compartir algo, una imagen, un pequeño videito que justo va a complementar muy bien con eso, con lo que estáis diciendo ahora, Chris, como esa universalidad. Pero antes quería saber si alguien quería decir algo más. Consu, quería quizás tirar alguna reflexión final o alguna otra persona. Bueno, yo me quedé dando vuelta con lo que dijo Julieta, con lo de Tomatis. Solo quería compartirles un ejercicio que se hace para las embarazadas y los hombres, hombres y mujeres, que se hace con un globo. Se infla el globo y una persona intenta hacer un agudo y el otro pone el oído en el globo, intenta escuchar y luego hace un grave y es muy notorio como la vibración grave hace que el globo se mueva mucho. Entonces, como confirmo lo que dice Julieta, esto de que la voz del hombre, al ser más grave, entra mucho más resonante dentro del vientre y es capaz como de entrar al bebé. Y lo otro es que cometemos el error de hablarle a la guatita, siendo que todo lo que es sólido es lo que más vibra. Entonces deberíamos hablarle a la espalda, donde están los huesos. Entonces, de esta forma, la vibración es mucho más potente. Eso quería decirles. Y bueno, muchas gracias por esta conversación. Buena, qué loco. Muy loco los datos. Gracias, Consu. Súper. Les quiero compartir un videito que probablemente lo han visto por ahí. Déjenme ver si se puede compartir. Ahí está. Veamos si funciona. Y que habla de la universalidad de la música, e incluso por encima de simplemente el sonido, la universalidad de la música. Avísenme si se escucha y si se ve bien. Lo importante es que se escuche. Talking about expectations. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Okay. Bye.
ba, ba, ba. Ja, dum, da, 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 ba, 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 da, 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 ba, ba, dilla, dilla, di, da, da, ba, da, 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 ba, 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 da, 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 ba. Me encanta este video. Y a mí personalmente me encanta no solo por lo maravilloso de la universalidad de la música, ¿no? Como lo dijeron tantas de ustedes y tantos de ustedes. No solo tiene que ver con la música y la universalidad de este idioma, es que también lo que lleva, ¿no? Como a mí personalmente me generaba una alegría tan espontánea, un sentirme bien, tan espontáneo, tan no forzado, el simplemente estar escuchando cómo las personas se conectaban. Había una comunicación. Ahí está la comunicación, la expresión de la comunicación. Había una conexión entre cada una de las personas que estaban ahí. No eran música, no creo que todos eran instrumentistas, pero todas estaban conectadas en el mismo momento, en el mismo espacio, a través de la música. Y creo que ese es un gran poder de la música. Les agradecemos profundamente, estamos súper contentas y contentos de esta conversación. Para mí fue muy nutritiva, creo que para la mayoría, o todas y todos lo fue. Quiero agradecer especialmente a la Consu, muchas gracias por estar. La Consu es una maestra de canto, es una sequísima, seca con instrumentos, también instrumentista. Así que muchas gracias, Consu, por estar. Muchas gracias al Chris. Muchas gracias al Chris también, un capísimo de la música. Lo escucharon a los dos, así que no tengo para qué decir tanto más. Es para mí un honor compartir un ratito con ustedes, hablando acerca de la música. Aprendí un montón con ustedes. Agradecerles a cada uno de los participantes y las participantes, porque con todas vuestras perspectivas y experiencias es que construimos en última instancia un cierto sentido en relación a la música. A mí personalmente me pasó con el video, que lo he escuchado un montón de veces, pero con todo lo que compartieron ahora, fue una experiencia tan nueva el escuchar ese video, ¿no? Así que muchas gracias a todas y a todos por todo lo que comentaron y compartieron. Un par de avisos de utilidad pública muy cortitos. Mañana tendremos una actividad súper bonita a las... Ay, Guita, por favor, ayúdame. 7 p.m., me acordé solo. A las 7 p.m. vamos a tener... A las 7:30. 7:30. 7:30, yo sabía. Era para que la Guita hablara y la conocieran también. A las 7:30 hay una potente charla con un gran tutor de nuestro espacio, de la comunidad. Su nombre es Mahatma Das. Él va a hablar acerca de hábitos saludables para la espiritualidad, así que va a estar muy conectado con lo que estamos hablando ahora. Así que ojalá puedan estar. En esa charla, la Consu va a abrir con música, va a cantar el Maha Mantra con instrumentos, así que todas y todos muy bienvenidos a ese espacio. Y van a haber muchos otros encuentros por el estilo. A fin de mes vamos a tener un encuentro, ahí está la Consu con el ukelele. Vamos a tener a fin de mes un encuentro bacanísimo con otro tutor personal mío, que creo que nunca ha expuesto acá en Sudamérica
de forma virtual, así que esta sería una primera vez. Su nombre es Madhavananda, él es un bacanísimo del Bhakti Yoga, es un Bhakti Yogi, y él va a exponer acerca del Bhakti Yoga, este yoga del amor, como un arte trascendental, es decir, cómo cultivar el amor espiritual como una forma de arte. Así que va a estar power. Va a ser en la mañana, eso sí, porque él vive en India. Así que eso es el 20. La Guita está por ahí que me puede ayudar. ¿Cuándo, Guita? Ayúdame. 26. 27, 26, 27, por ahí. Ese fin de 26. semana. Sábado. 26. Sábado 26. Ya. Sábado 26, como a las 9:30, 10 de la mañana. Así que para que madruguemos el sábado, va a ser de verdad potente. Esta que tenemos mañana, la que tenemos el 26, y hay otra más, Guita, ayúdame. ¿Cuándo es con Braya Lila? Esa es el 27. 27. O sea, tenemos los fines de semana de septiembre un montón de actividades súper relacionadas con el arte, la espiritualidad. Efectivamente, claro, la Guita ahí me recuerda que el 26 es un festival virtual de arte y bhakti. Así que va a estar bien power. Así que mañana, 26, 27, hartas actividades. Eso. Muchísimas gracias por la participación de todos. Muchísimas gracias. Esperemos que esto se repita. Un abrazo. Muchas gracias, Cris, Consu, Carlos, Poli, Edu, Pao, Val, Julieta, Apavarga, Brinda, Nico, Eka, Lili, Viv, Patti, Kamala, Aníbal, ¿y quién me falta? Ale. Muchos abrazos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Estén bien. Chao, Gracias a todos.